Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bienvenidos al segmento dominical ¿Sabías qué? Este es su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica, y estamos estudiando la serie sobre sectas religiosas. Ya hemos cubierto las 5 marcas de una secta religiosa. Además, hemos estudiado las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, más conocida como los Mormones. Y hoy nos corresponde repasar sobre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que por cierto habrá 2 partes o quizás 3. Hoy la primera de esta serie sobre las creencias de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Lo primero que debo decir, y muy importante por cierto, es que los católicos se autodenominan cristianos, pero en realidad no lo son, porque sus prácticas, creencias y tradiciones no están en la palabra de Dios. Así que pregúntese usted, ¿cómo podría alguien llamarse cristiano si no sigue las enseñanzas de Jesús? Lo segundo es que pocas personas conocen el origen de la Iglesia Católica Romana y que de hecho tiene raíces en el paganismo. Durante los primeros años de la historia cristiana, que son los 280 años, eh, el cristianismo fue prohibido por el Imperio Romano y ustedes recordarán que los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió un poquito después de la conversión del emperador romano Constantino. Él legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después, en el 325 después de Cristo, convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Él visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual ya daba muestras de fragmentación y de división. Y mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la iglesia cristiana, el resultado fue todo menos positivo. Constantino se negó a adoptar de lleno y únicamente la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así que la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Él descubrió que con la extensión del imperio romano, eh, no todos iban a acceder a renunciar a sus creencias religiosas y no todos iban a aceptar el cristianismo en su lugar. Así es que él promovió la cristianización de las creencias paganas. Y eso se reflejó en varias cosas. Primero, en el culto a Isis. Esto era una religión egipcia, que a Isis era una madre diosa que consideraban y que luego fue reemplazada con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo o Madre de Dios, fueron adjudicados después a la Virgen María. De hecho, a ella se le concedió un exaltado papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella, para atraer adoración que de otro modo pues no hubiera sido aceptado. De hecho, las primeras claras señales de la Mariología católica ocurrieron en los escritos de Orígenes, quien vivió en Alejandría, en Egipto, eh, y que resultó un punto focal de la adoración a esta diosa pagana Isis. El segundo punto es que tenemos que hablar del mistraísmo, que es una religión del Imperio Romano que se promovió desde el primer siglo hasta el quinto más o menos después de Cristo. Era muy popular esta religión entre los romanos, especialmente entre los soldados, y muy posiblemente fue la religión oficial de muchos emperadores. Eh, una de las características de este mistraísmo era
una comida sacrificial que consistía en comer carne y beber la sangre de un toro. Mitras, que era el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y sangre del toro, y cuando eran consumidas se otorgaba la salvación a aquellos que formaban parte de este rito sacrificial. Así es que este mitraísmo tiene 7 sacramentos, al igual que la Iglesia Católica Romana, que es una coincidencia que no debe ser ignorada. Luego, Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial en el concepto de la cena del Señor, que para la Iglesia Católica es la comunión. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el misticismo a la cena del Señor, rechazando el concepto bíblico eh, de un simple acto de obediencia, el recordatorio y muerte y venida de Cristo. Así es que desde allí los católicos empezaron a tomar eh, todas estas prácticas paganas. Número 3, la mayoría de los emperadores romanos y muchos de sus ciudadanos eran enotistas. Eso quiere decir que creían en la existencia de muchos dioses, pero que tenían un enfoque en un dios en particular que consideraban como supremo a los otros dioses paganos. Por ejemplo, usted recordará al dios romano Júpiter, que era supremo en el panteón de la totalidad de dioses que ellos adoraban romanos. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos, y cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de los dioses con sus santos. Así como el panteón de dioses romanos tenía un dios del amor, un dios de la guerra, un dios de la paz, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas categorías. Igualmente, así como muchas ciudades romanas, Dios específico para la ciudad, lo que la Iglesia Católica después eh, hizo con sus santos patrones en las ciudades. Número 4, la supremacía del obispo romano o el papado fue creado con la ayuda de emperadores romanos. Recordemos que Roma era el centro del gobierno del imperio. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la iglesia. Desde luego era mejor la unidad del imperio romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en un mismo lugar. Así es que de aquí salió esta práctica que luego tomaron en el papado los católicos de una máxima autoridad eh, a la que debían adorar. Evidentemente hay muchos otros ejemplos, pero creo que esto nos basta para darnos cuenta cuál es el origen de la Iglesia Católica, que cristianizó mucho el paganismo y evidentemente se volvió un sincretismo que se llama en teología, que es una mezcla de religiones. Pero la Biblia nos enseña que la única y verdadera iglesia universal nació en Pentecostés en el siglo primero después de Cristo. De hecho, los católicos llaman hermanos separados a los protestantes o a los cristianos y hacen alusión a la reforma con Lutero y otros personajes, queriendo indicar que la iglesia cristiana nació en el siglo XVI con esta protesta, pero en realidad el libro de los Hechos ya registra el inicio de la iglesia cristiana fundada por Cristo. Ellos son los que se han mantenido más bien lejos de los principios cristianos y los han sustituido por sus tradiciones religiosas que son antibíblicas. Un pasaje clave es Hechos 11:26 porque nos marca el inicio formal de la única y verdadera iglesia de Cristo. Y por cierto, el término católico significa universal, pero ellos lo adoptaron de nosotros los cristianos. Así que si queremos ser bíblicos, jamás deberíamos pensar que los católicos son nuestros hermanos en la fe. Es como pretender pensar que todos son hijos de Dios.
No quiere decir que debemos rechazarlos y maltratarlos, pero a todas luces es claro que representan una secta religiosa porque enseñan falsas doctrinas y herejías. Vamos al texto, ahora sí, de Hechos 11:26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y siendo que cristiano significa seguidor de Cristo, de sus enseñanzas, entonces dentro de esta categoría, pues realmente no todos caben. Ustedes recordarán, amados hermanos, que ya Jesús había declarado que él sería el fundador, él era el fundador de la iglesia. Y sobre este fundamento los apóstoles iniciaron la obra misionera y evangelizadora, no sobre Pedro, como creen los católicos, sino sobre Jesús. Pues bien, teniendo claro el contexto histórico, el origen de la Iglesia Católica Romana, con una mezcla de cristianismo y raíces paganas, en esta primera parte vamos a repasar algunas de las principales creencias religiosas de esta secta y cómo les he enseñado en esta serie durante mis grabaciones. Nuestro interés no es atacar a ninguna religión u organización religiosa, sino mostrarles a todos ustedes a través de la palabra de Dios por qué se consideran sectas y cómo sus doctrinas están alejadas de la palabra de Dios. ¿Qué creen los católicos romanos a nivel de doctrina? Bueno, con respecto a la Trinidad, es un tema muy importante. Ellos la asumen, yo diría que a medias, porque aunque creen en su existencia, en la práctica no es así. Ustedes saben que la Iglesia Católica está cargada de revelaciones extra bíblicas. Cada doctrina que el Papa declara es considerada infalible. Por estos medios ellos han ligado al creyente eh, dentro de sus filas para que crean en tales ficciones como eh, la Inmaculada Concepción de María, la bendita Asunción de María, el purgatorio y otras enseñanzas más. Ellos basan sus creencias no en la Biblia, sino en sus credos ecuménicos, pero ninguno de estos credos fue escrito por los apóstoles de Jesús y lamentablemente están llenos de errores doctrinales y de herejías. Por ejemplo, en el primero de estos concilios realizado en Nicea en el año 325 después de Cristo, se distorsionó la enseñanza de la Trinidad de Dios y se suplantó por una pluralidad de la deidad, cuando se afirmó que el Padre y el Hijo, siendo distintos, eran a la vez Dios. En el segundo concilio ecuménico realizado en Constantinopla en el año 381 después de Cristo, se degradó más el concepto de Dios al afirmar que el Espíritu Santo era distinto al Padre y al Hijo, pero aún así era Dios como también lo eran aquellos otros dos. El tercer concilio en Éfeso en el año 431 después de Cristo proclamó el monumental error de que María es la Madre de Dios, lo que ha conducido al catolicismo romano a adorar a María como una diosa. El cuarto concilio ecuménico fue en Calcedonia en el año 451 después de Cristo y se basó en los errores de los concilios anteriores, afirmando que la segunda persona de la Trinidad es plenamente humana y plenamente divina. Por eso, amados hermanos, Jesús reprochó a la secta de los fariseos, los saduceos y los escribas, porque ellos sustituían sus tradiciones por los mandamientos de Dios. San Marcos 7, 6 al 7 nos dice así: respondiendo él, hablando Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya hemos hablado en muchas oportunidades sobre la Trinidad de Dios y la Biblia es clara, hay un solo Dios representado en tres personas, con la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo poder y la misma autoridad. Creer lo contrario sería una herejía porque se estaría degradando el poder y la autoridad eh, eterna de Dios. De hecho, los católicos, aunque tienen libros adicionales a los del canon bíblico, en sus Biblias está claro el mandamiento de Éxodo 20, de solo adorar a Dios y no hacerse imágenes de Él. Pero los católicos lamentablemente adoran al Papa, adoran a las vírgenes, a los santos. Así es que en la práctica pues no cumplen con el único requisito de amar y adorar solo a Dios. Y otra de las enseñanzas inventadas por los católicos romanos es la del purgatorio.
Por cierto, en nuestro canal, en este mismo segmento, hace unos meses eh, grabé un tema sobre el origen del purgatorio y qué es lo que dice realmente la Biblia al respecto. Así es que le invito a buscarlo en nuestro canal y a poder ampliar el tema. En la teología católica, el purgatorio es un lugar donde va el alma después de la muerte para purificarse de pecados que no han sido totalmente pagados durante la vida. Esta ficción nació en el siglo tercero después de Cristo y escuche solamente lo que dijeron sus principales expositores. Tertuliano en el año 211 dijo, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Lactancio en el año 307 dijo, el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego, por la purificación. Crisóstomo en el año 386 dijo, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Y en el año 580 Gregorio Magno dijo, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Pero ¿de dónde salió esta doctrina y esta ficción católica romana? Básicamente de sus libros deuterocanónicos, es decir, sus libros que fueron añadidos a la Biblia, como por ejemplo, segundo libro de Macabeos 12. Allí se habla del purgatorio. Entonces, necesitaban incluir libros adicionales a la Biblia, al canon bíblico, para justificar sus creencias. El primer pasaje de la escritura que señala a los católicos como evidencia al purgatorio es 1 Corintios 3:15, que dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Usan también Apocalipsis 21:27, que dice que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Además, interpretan algunas parábolas enseñadas por Jesús, como San Mateo 18:21 al 35, acerca del funcionario que no quiso perdonar para describir el alma de los penitentes, dando a entender que siempre queda algo pendiente después de la muerte eh, que los católicos necesitan purificar. En resumen, ellos creen que si nadie puede salir del infierno, entonces debe existir un lugar intermedio para purificar o purgar el alma de los pecadores que se encuentran en penitencia. Pero a esta doctrina del purgatorio podemos mencionar otras enseñanzas que van muy relacionadas, como el rezo de los muertos, las indulgencias, la Eucaristía, obras meritorias en favor de los muertos, encender candelas, dar contribuciones que se han convertido, de hecho, desde la Edad Media hasta nuestros días, en un negocio lucrativo para engañar a la gente con esta mentira. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esta doctrina del purgatorio? Pues no existe ni un solo versículo que apoye esta enseñanza. Sabemos que los textos bíblicos que usan los católicos romanos han sido mal interpretados. Por ejemplo, 1 Corintios 3:15 es usado como una ilustración de cosas pasadas a través del fuego, pero en realidad se refiere a el juicio de las obras de los creyentes. Si nuestras obras son de buena calidad, oro, plata o piedras preciosas, ellas pasarán a través del fuego sin sufrir daño y nosotros obtendremos la recompensa por ellas. Si nuestras obras son de baja calidad, como madera, heno y hojarasca, ellas serán consumidas por el fuego y no habrá recompensa. Este pasaje no dice que los creyentes pasarán a través del fuego, sino más bien que las obras de los creyentes serán pasadas por el fuego. Este texto se refiere al creyente escapando a través de la llama, no siendo purificado por las llamas. Y Apocalipsis 21:27 se refiere claramente a que el cielo no entrará nadie que no esté inscrito en el libro de la vida. Por eso dice que nadie impuro podrá entrar en la presencia de Dios. Así es que solo existen dos destinos, el cielo y el infierno. Quien entre allí no podrá cambiar este destino. Después que el ser humano muere, debe esperar el juicio de Dios y nada puede cambiar esta realidad. Hebreo 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El problema más serio con creer esta doctrina del purgatorio es que anula por completo el sacrificio de Jesús en favor de los que creen en Él como Señor
y como Salvador. Así es que sería ilógico creer que Jesús pagó solo por algunos pecados y que su obra fue incompleta. Primera de Juan 2:2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. La idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es contraria a todo lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Otro texto más, Hebreos 7:27, niega también el purgatorio y afirma que el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez, fue perfecto y para siempre. Dice así que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. También Efesios 2:8 y 9 nos enseña que la salvación ganada por Cristo es por gracia mediante la fe y que no existen obras humanas para obtener este divino regalo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Usted no tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En la Biblia todavía hay muchos textos que niegan la existencia del purgatorio. Sin embargo, hay otro clave en San Lucas 16:19 al 31. Es la historia del rico y Lázaro. El verso 26 de este texto es muy importante y muy revelador. Dice que entre el lugar de los muertos y el seno de Abraham hay un gran cisma, una gran división que los separa y nadie puede pasar de un lugar a otro. El rico, como fue un hombre injusto y que idolatraba el dinero, no pudo cambiar su destino, aunque intentaba ir al cielo. No hubo arrepentimiento después de su muerte. Y hay otro texto más que quiero compartirles para que este tema quede bien claro. Ustedes recordarán cuando Jesús estuvo agonizando en la cruz, había otros dos condenados, unos ladrones. Uno de ellos insultó a Jesús, mientras que el otro arrepentido pidió misericordia y fue salvo. Interesante es que su arrepentimiento ocurrió en vida y que Jesús lo perdonó y le prometió inmediatamente el paraíso, es decir, el cielo, por haber creído que en él. Así es que nunca se menciona aquí un lugar intermedio para purgar el pecado y purificar las almas. El perdón de Jesús fue total hacia aquel hombre y hacia todos aquellos que creen en él. Dice así San Lucas 23:39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro aspecto fundamental para la Iglesia Católica son los sacramentos, así que recomiendo escucharnos el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora centroamericana, para continuar con la segunda parte de esta serie sobre sectas religiosas y específicamente sobre la creencia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Soy el pastor Sergio López, me despido de ustedes. Gracias por apoyar nuestro canal, por escucharnos y compartir nuestras enseñanzas bíblicas. Que Dios les bendiga. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.